Bien, buenas tardes, bienvenidas nuevamente a todos los que se encuentran en salas, estimadas licenciadas. Vamos a iniciar ya con el taller el día de hoy. Em, Estamos en nuestra quinta unidad de nuestro programa prematuro. Nuestra unidad, concluimos el día de hoy con el taller, nuestra unidad Patología Quirúrgica Neonatal y los cuidados de enfermería pre y postquirúrgicos. El día de hoy tenemos a la licenciada Mary Janet Flores Chura. Ella es enfermera asistencial de UCI Neonatal, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martín. Ya habíamos estado con ella en talleres pasados, así que ya la conocemos. Bienvenida, licenciada. Ujú. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Así es, el día de hoy tenemos el taller de los cuidados postquirúrgicos. En todo el módulo hemos hablado acerca de los cuidados pre y postquirúrgicos, que también inmiscuyen los prematuros, ¿ya? Pero que a veces generalmente se dan en neonatos a término, ¿no? Pero hoy día vamos a desarrollar algunas actividades y también vamos a ver que compromete mucho a los prematuros. Antes de iniciar con la parte práctica, vamos a dar se podría decir, algunos tips relacionados que les va a ayudar en el desarrollo de sus casos clínicos, ¿ya? Y las tres temáticas que vamos a ver el día de hoy. Y bienvenidas una vez más al taller. A ver, muy bien. En primer lugar, vamos a hablar sobre los cuidados postquirúrgicos de atresia de esófago, ¿no? Cuando un bebé sale de la cirugía, como dice aquí, sale del quirófano, este bebé usualmente sale intubado, ¿ya? Eh, Diferentes servicios utilizan diferentes modalidades ventilatorias, ¿ya? Y también técnica quirúrgica durante el operatorio, ¿no? Pero básicamente ese bebito sale intubado, sale con un drenaje extrapleural, un drenaje torácico y con una sonda transanastomótica desilástica, que es el ideal, ¿no? Que podría decirse que es de silicona. Pero básicamente tenemos estas tres características. Bebé sale de la cirugía, va a salir intubado, va a salir con un drenaje torácico y con una sonda transanastomótica. Va a tener estas tres características principales, ¿no? Durante las primeras 24 o 48 horas, el recién nacido estará ventilado con el objetivo de mejorar su recuperación posanestésica debido a la sedación y también para que se pueda manejar adecuadamente lo que es el dolor. Y la sonda transenostomótica tiene por objetivo, tiene su función, va a ser actuar como un tutor de la sutura, perdón, y drenar las secreciones gástricas, evitando la distensión abdominal en los primeros días, ¿no? Entonces vamos a ver que estas son las características de un posoperado de atresia de esófago. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar, ¿no? Ellos van a recibir la ventilación asistida, ¿ya? Más aún aquellos que tienen un compromiso pulmonar severo, ¿ya? Y cuando la anastomosis queda en algún grado de tensión, es decir, el esófago que ha sido anatomizado, han tenido un long-up alto, entonces han estirado y han creado una tensión para poder rehacer esta cura quirúrgica, ¿no? Debemos considerar evitar la hiperextensión del cuello y el paso de sondas al estómago, ¿no? Se debe mantener la línea media, cabecera a 30 grados, el cuello en semiflexión. Se debe aspirar la sonorofaringe continuamente si es que se requiere, ¿ya? La sonda torácica debe estar conectada a un sello de agua y se debe considerar los controles de rayos X para valorar también si es que hay presencia de saliva, y eso también lo vamos a ver en las características de la sonda torácica, del drenaje torácico en este caso, ¿no? Debemos prestar suma atención
a los cuidados de la sonda transanastomótica, ¿no? Debemos verificar la permeabilidad de la sonda, debemos fijar la sonda transanastomótica de forma que evite su desplazamiento, debemos colocar un cartel grande de no tocar, ¿ya? Y en caso de que se haya salido esta sonda, no debemos reinsertarla, ¿no? Y debemos mover o debemos utilizar todas las estrategias para que se evite la extracción accidental. Y algo que también recomiendan es colocar manoplas al niño, ¿no? Recordemos que mientras más grande es, cuando ya haya despertado este recién nacido, este neonato, va a ser mucho más activo, ¿no? Vemos aquí que utilizan manoplas para poder evitar el desplazamiento de la sonda transanastomótica. Oh, no avancé. Muy bien. Entonces, hemos visto hasta ahí los cuidados eh, postquirúrgicos. Creo que aquí está. Ah, está aquí. Ya. Los cuidados postquirúrgicos de la atresia de esófago. Entonces, vamos a ir con el siguiente. Creo que está. Ahora vamos a irnos a otro escenario, que son los cuidados postquirúrgicos de una derivación ventricular externa. Debemos recordar ya que el sistema de derivación ventricular externa es un drenaje temporal, ya. Es colocado a nivel del asta frontal de los ventrículos laterales, como vemos aquí, ya, o en los cuernos ventriculares occipitales, ¿no? Que esta vendría a ser la parte occipital. Y se cuenta con un sistema de tipo circuito cerrado a través de un dispositivo llamado sistema de derivación ventricular externa. Y la incisión que van a realizar o donde van a introducir este sistema se le conoce como el punto Kocher y queda de 1 a 2 centímetros por delante de la sutura coronal y de 2 a 3 centímetros, ¿ya?, de la sutura lateral. Este dispositivo, este sistema de drenaje, ya está conformado por un catéter, este es el catéter, ya, una línea de conexión, como vemos aquí, es una línea de conexión, una llave de cierre de la línea del paciente, ya, dos puntos de inyección libres de látex, que lo vemos más adelante, una bolsa de drenaje removible y otra, en este caso es una bureta con graduaciones volumétricas. También tiene una regleta de medición, ¿ya? Una que nos va a dar los valores en centímetros de agua y otra que hace su equivalente a milímetros de mercurio, ¿no? Básicamente esto es lo que nos va a ayudar a poder medir la presión intracraneal. Nos va a dar valores de referencia. Porque también se puede medir la presión intracraneal de manera directa colocando un transductor y conectándolo a un monitor. ¿Cuáles son las consideraciones especiales en los cuidados postquirúrgicos en aquellos pacientes que tienen este sistema? Debemos mantener el paciente o nuestro neonato en un ángulo de 30 grados. Debemos manipular todo el sistema de derivación estrictamente con guantes estériles. Debemos verificar la puesta a cero. Debemos vigilar, como vemos aquí en las imágenes, las características físicas del líquido cefalorraquídeo, el color, la densidad, si hay cambios. Asimismo, debemos valorar la permeabilidad del catéter y esto se realiza o se puede visualizar mediante la oscilación. Aquí no me deja ver mucho, pero cuando vemos aquí si es que esto empieza a oscilar, podríamos decir sube, baja, y de un momento empieza a caer hasta a nuestra bureta, podríamos decir que no está obstruido, ¿no? Y debemos
considerar también los volúmenes por hora. Asimismo, ya debemos vigilar el punto de inserción del catéter, si hay sangrado, si hay pérdida de líquido por el punto de inserción de este dispositivo, si hay edema, si hay flebosis. Debemos reportar asimismo inmediatamente al neurocirujano si hay cambios con el sistema de derivación, si es que hay obstrucción, ya. También de preferencia, ya se recomienda que debe ser colocado hacia el lado derecho del paciente en un portazuero exclusivamente para todo este equipo, ¿no? A fin de minimizar algún retiro accidental, ya sea porque a lo mejor estamos usando el mismo parante, una bomba y algo, y puede haber algún retiro accidental. También cuando nosotros pretendemos movilizar a nuestro bebé, vamos a realizar el baño, vamos a realizar quizá un confort, un cambio postural que hace que tenga mayor movimiento, ¿ya? O también cuando el bebé está irritable o vamos a trasladar a algún lugar, a lo mejor a una tomografía, etcétera, debemos cerrar temporalmente, ¿ya? Durante esos momentos hasta que se termine de realizar cualquiera de esas acciones. Una vez que terminemos, recién podemos reaperturar la llave y revisar la permeabilidad. Asimismo, se recomienda que el vaciado de la bureta se realice al menos cuando supere ya los 50 ml. Hay buretas que están rotuladas hasta 100, hay buretas que están rotuladas hasta 150, ¿no? Pero se recomienda que cuando alcancemos los 50 sea drenado ya a la bolsa y así podamos ir visualizando también los cambios que hay en la coloración del líquido cefalorraquídeo. Habíamos dicho que la derivación ventricular externa va a favorecer el drenaje del líquido cefalorraquídeo y eso hace, ¿no?, que si se mantiene ahí, pues la presión intracraneal va a aumentar, ¿no? De acuerdo a las diferentes tablas que se manejan de asociaciones pediátricas de neonatos, se dice que la presión intracraneal en neonatos y lactantes son normales de 5 mililitros de mercurio, perdón, y en centímetros de agua en 7 y 8, ¿no? La Sociedad Española de Neonatología da unos parámetros similares de 3 a 7 ya en niños y de 1.5 a 6 en recién nacidos. La Academia Española de Pediatría vemos que da parámetros similares, pero que su límite máximo es el 15, ¿no? Y aquí hablamos de niños mucho más grandes que incluye o llega hasta 21. Debemos considerar estos valores que también los vamos a necesitar cuando realicemos los cuidados postquirúrgicos de la derivación ventricular externa. Creo que hasta ahí hablamos de los cuidados postquirúrgicos de la derivación ventricular externa. También tenemos otro tipo de derivación ventricular, pero esta es interna, ¿ya? Y básicamente vamos a monitorizar cuando es interna, básicamente el sitio de inserción y vigilar, ¿no?, cualquier signo de sepsis que se esté dando en el neonato. Y el tercer y último escenario que vamos a ver es la parte de los cuidados postquirúrgicos de gastrosquisis y onfaloceles. Durante el desarrollo de este módulo hemos visto que son dos patologías diferentes, parecidas un poquito porque ambos son defectos ya de la pared abdominal, pero que tienen mucha diferencia. Sin embargo, un aspecto muy importante ya en esta patología es la medición de la presión intraabdominal, ¿no? Cuando hay una presión intraabdominal elevada, pues se va a ver comprometido diferentes órganos ya en el neonato.
Por ejemplo, vemos aquí en el sistema nervioso central, va a haber una hipoxemia, esto va a producir irritabilidad, letargia, somnolencia. También va a haber alteraciones renales, va a haber una disminución del ritmo del flujo urinario, puede haber un edema generalizado. Si la presión intraabdominal sigue aumentando, pues el diafragma se va a elevar, va a haber una disminución de la distensibilidad pulmonar, un incremento de la presión intrapulmonar, una disminución del volumen pulmonar y también va a haber atelectasias. A nivel abdominal, pues se va a ver un abdomen tenso, va a haber dolor, intolerancia abdominal. En la perfusión periférica, el relleno capilar va a ser prolongado, probablemente más allá de los 3 segundos. La piel y las extremidades inferiores sobre todo van a ser frías, va a haber edemas y también va a haber alteraciones cardiovasculares, como disminución del volumen intravascular, va a haber taquicardia, nuevamente mencionamos el edema, disminución del gasto cardíaco y mala perfusión. Si no prestamos atención a estos signos, pues vamos a terminar en un síndrome comportamental que eso puede llevar rápidamente a la muerte, ¿no? Entonces, para tener referencia, ya el valor de la PIA, de la presión intraabdominal, puede ser de 0 a 7. 0, pues cuando los órganos están en cavidad, como un recién nacido sano. Pero recuerden que la gastrosquisis y la onfalocele, en el caso de la gastrosquisis, los intestinos, puede estar también parte ya del estómago, van a estar fuera de cavidad. Entonces, cuando uno quirúrgicamente van a intentar hacer reducciones o introducir dependiendo del tamaño del defecto, pues este valor de la PIA se va a ver afectado, ¿no? Entonces, igual con el onfalocele o similar, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que hay grados ya de hipertensión intraabdominal. Llamamos al grado 1 ya cuando la presión intraabdominal está de 10 a 12, llamamos grado 2 cuando está de 13 a 15, grado 3 de 16 a 19 y grado 4 más de 20. Cuando ya estamos en 15, pues ya estamos activando nuestros signos de alerta, ¿no? Probablemente cuando estemos en 15, ya vamos a ver todo este tipo de cambios o muchos de ellos en nuestros neonatos, ¿no? Vamos a ver que se va a ir alterando la función de diferentes órganos y por esa razón debemos prestar mucha atención a cualquier cambio, ¿ya? Porque recordemos ya que los valores normales son de 0 a 7, ¿no? Entonces, esto básicamente es uno de los ejes principales que se trata en la gastrosquisis y onfalocele. Entonces, para eso realizamos una medición, ¿ya? En diferentes lugares hay sistemas de derivación, Diplomado. de medición, perdón, para la presión intraabdominal. Ya tenemos, esta es la forma manual. Hoy también vamos a ver dos formas manuales, esta que estamos mostrando aquí y otra que se asemeja a un sistema comercial, ya solamente que es artesanal y es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, y aquí adelante, eso ya lo vamos a desarrollar después, son los casos clínicos reales y ustedes van a poder visualizar cómo es el comportamiento de estos 3 escenarios. Haciendo un recuento, hemos hablado acerca de la atresia esofágica, recuerden, posoperatorio, ¿ya? Posoperatorio de la atresia esofágica, posoperatorio de las malformaciones de enfermedades del túbulo neural, que básicamente son las hidrocefalias, ¿ya? O alguna alteración como el miel que finalmente también causa problemas con las derivaciones ventriculares. Y finalmente vamos a ver lo que son los cuidados postquirúrgicos, básicamente la medición de la PIA, que es muy importante en la gastrosquisis y onfalocele.
Entonces, empezamos. Bueno, dejo de compartir. No. Muy bien. Habíamos dicho que nuestro primer escenario va a ser el posoperado de atresia esofágica. Daba tres características importantes. El bebé salía intubado, con un drenaje torácico que era intrapleural y una sonda transanastomótica, ¿no? Esas tres características principales tiene nuestro neonato cuando ya ha sido posoperado de una atresia esofágica, ¿no? Intubado, habíamos dicho, ¿ya? Porque recordemos que el neonato ha salido sedado. La sonda transanastomótica, habíamos dicho también que cumple la función de ser un tutor, una guía, ¿ya? Para la anastomosis que se ha realizado. A modo comparativo, recuerden que antes el esófago, de acuerdo al tipo de atresia esofágica, pues un tramo llegaba hasta cierta parte y el tramo inferior y el tramo superior. Entonces en la cirugía, ¿qué es lo que han hecho? Es una anastomosis, ¿no? Han unido ambos cabos, han unido ambos extremos. Entonces, esta sonda que está pasando cumple la función de ser un tutor, ¿no? Un tutor. Entonces, ¿cuáles eran esas consideraciones que nosotros debemos tener en nuestro paciente posoperado de atresia esofágica y que le han hecho una anastomosis? Posición en línea media, también habíamos dicho ya que el cuello tiene que estar semi flexionado. Es decir, no vamos a hacer una hiperextensión, no, sino el cuello semi flexionado. Entonces, es ahí que nosotros vamos a probablemente utilizar lo que utilizamos, quizá esas almohadillas intraescapulares, pero esta vez la vamos a realizar un poquito más. Vamos a ponerlas un poquito más delante. ¿Para qué? Para que el cuello esté semi flexionado. No tanto, ya, sino sí. ¿No? Esos son parte de los primeros cuidados que yo tengo que dar. En segundo lugar, habíamos dicho ya que estos bebitos van a salir intubados. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme, uno, la posición del tubo, si está correcta y si tiene una buena fijación. En este caso, yo verifico ya que mi bebé tiene el tubo fijado en 7. No sé si en la cámara se logra visualizar, pero aquí vemos 11, 10, 9, 8 y 7. Quiere decir que yo tengo que tener mi centímetro para realizar la corroboración. Y lógicamente la placa de rayos X también me lo va a mostrar. Entonces, debo asegurarme que tengo una buena fijación. La parte ventilatoria ya está. ¿Qué más? ¿Cuál es la parte importante de esta anastomosis, de esta unión que se ha realizado? Es la sonda transanastomótica. Esta sonda no se puede movilizar, esta sonda no debería retirarse accidentalmente, esta sonda debe permanecer, dice la teoría, por lo menos unos 14 días para que ayude a este tramo a que se pueda completar la anastomosis, ¿no? Hay diferentes casos, no en todos se va a retirar a los 15 días, ¿ya? Pero básicamente ese es un promedio, ¿no? Entonces, entonces, que lo... Bueno, sigamos. Entonces, probablemente ya a nosotros nos va a llegar la sonda. Muchos ya
fijan la sonda, voy a simular que es este extremo, al tubo, ¿no? Muchos, ya. Aseguran el tubo y la fijan ahí, ¿no? La experiencia y la teoría dice que este es un error. ¿Por qué? Porque si por A o B accidentalmente mi bebé se extuba, pues también se va a ir y se va a movilizar la sonda, es decir, va a correr de su lugar. Entonces, la teoría nos dice que esta sonda, que cumple de función como tutor, debe ser fijada muy aparte, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de fijación. Así como fijamos una sonda orogástrica de alimentación, así como fijamos, ¿ya? Podemos realizarlo. Los que conocen el famoso pantalón, podemos realizarlo en un costado, podemos realizarlo por aquí debajo y adjuntar la sonda. O también podemos utilizar, ya recuerden que esta sonda va a estar más de 15 días o 15 días, podemos utilizar una pequeña porción de hidrocoloide de acuerdo al tamaño de la carita de nuestro bebé, desde nuestra mejilla. Podemos pegar, encima colocar la sonda y encima colocar un apósito adhesivo transparente. Entonces, finalmente quedaría así como ya está aquí en el modelo, ¿no? Un apósito hidrocoloide, encima la sonda y encima el apósito transparente. Además de ello, nos dice que nosotros debemos marcar. En este caso, yo puedo marcar, ya, la distancia que está afuera. Y además de eso, no solo marcar, nos dice que nosotros debemos medir qué tanto de sonda está hacia afuera. Entonces, si yo voy midiendo, miren, aquí hay 7, y si les tiro, hay 36 centímetros. Entonces, yo haré mi rótulo. No retirar, coloco la fecha, hoy día es 25 del 08 o 26, 26 del 08 y el número de centímetros. Habíamos dicho 37 centímetros. Entonces, este es el rótulo que yo debo realizar. El rótulo puede estar en la misma sonda, de preferencia algo pequeño. Esta vez yo lo he hecho grande para que ustedes lo puedan visualizar. Y además de ello, ya, nuestro paciente tiene que tener un cartel en su cabecera, ¿ya? Un cartel en su cabecera que tenga esta misma información, ¿ya? No retirar sonda, la fecha de qué día es y los centímetros. A ver, por acá, no sé si lo veo. Aquí. Realizamos una misma etiqueta, ya, aparte de la que está en la sonda. Veamos por aquí. Y, muy bien, una etiqueta que va en la sonda, otra etiqueta que va en la cabecera, puede ir, dependiendo cómo esté ubicado vuestras incubadoras, puede ir encima del incubador un letrero que no obstruya, pero que sea visible. Porque recuerden que los cuidados son continuados, ¿ya? Entonces, la nueva colega que va a venir a atender a nuestra bebé y reportará, pues hay 37 centímetros fuera. Entonces, esto se tiene que hacer inmediatamente después del posoperatorio, porque si hay un deslizamiento, recuerden, les vuelvo a repetir, que sirve como un tutor, ¿ya? Si hay un deslizamiento, pueda que este tramo también pueda deslizarse, ¿no? Y podamos crear una pequeña fístula. Por eso es muy, muy, sumamente importante
que nosotros tengamos un buen control de esta zona. Y lógicamente, o vuelvo a repetir, la del tubo, porque si ese bebito depende, ya depende y requiere, tiene un compromiso severo pulmonar, aparte de la atresia esofágica y más aún si es prematuro, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, ¿qué acción hacemos cuando van a intubar un bebé? Van a hacer esto, van a hiperextender. Y si esos cabos ya están muy tensos, es decir, la palabra puede decir, ¿no? Han estirado bastante, han elongado bastante para poder unir, el mínimo movimiento de hiperextensión va a hacer que esto se pueda desprender. Es por eso que al menos las más de 72 horas, la teoría dice de 48 a 72 horas, si es que ese paciente requiere que esté en ventilación mecánica, pues debemos hacer los movimientos mínimos, ¿no? Eso no implica que nosotros no lo cambiemos de posición, debemos hacerlo entre dos personas, si es que es un bebé muy grande, ya incluso si es pequeño, para poder movilizar en bloque, ¿ya? Y no permitir que haya hiperextensión. Por ahí dice, pueden enfocar la fijación nuevamente. A ver, creo que ahí yo la he fijado bastante perenne, ¿ya? Como es un muñequito de prueba. Vamos a hacer acá. Como es un muñequito de prueba, se despega rápido. Pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro hidrocoloide, ¿ya? Tenemos nuestro hidrocoloide. Este es un bebé pequeño, ¿ya? Hacemos un pequeño cuadradito. Y tenemos nuestro pocito transparente. Nuestro pocito transparente. Esta marca, ¿qué es? Tegadero. Hay diferentes marcas. Nuestro pocito transparente. Adhesivo. Apósito adhesivo transparente. Cortamos, ya. Cortamos. Nuevamente vuelvo a repetir. Acorde al tamaño de la mejilla de nuestro bebé. ¿Mm? Entonces, voy a hacerlo aquí en esta parte para que lo podamos visualizar. O aquí encima, ¿ya? Creo que sí se puede. Pegamos a la mejilla, ¿ya? Primero a la mejilla. Quiero que imaginen que esto recién sea la sonda. Colocamos la sonda. Bien, no sé si se logra ver por ahí. A ver que se acomodan. ¿Sí? Ya, muy bien. Colocamos nuestro hidrocoloide. Colocamos la sonda y encima realizamos la fijación. ¿Sí? Ahorita están viendo doble, espero no confundirlas, ¿ya? Porque la primera está bien, bien adherida, ¿no? Entonces quedaría así. Esta es la parte interna y eso es lo que quedaría. Este es el inductor de papel. Ahí quedaría, ¿no? Como si fuera la zona. Ahora, como habíamos dicho que puede estar 15 días, recuerden que esta fijación, dependiendo del tamaño del bebé, si es grande, si es pequeño, podemos rotarla, ¿no? Y debemos rotarla. Como ya tenemos nuestro punto de fijación, ya podemos rotar a la otra mejilla. Entonces, nuestra siguiente fijación, esta ya imaginemos que sea... Ya lo conseguí sacar. Tenemos nuestro punto de fijación, con mucho cuidado. Ahí solamente cambiamos de posición. Tenemos el mismo punto, los mismos centímetros. Colocamos, adherimos a la mejilla de nuestro bebé y tenemos nuestro apósito transparente, adhesivo. Y realizamos la fijación. Y queda nuevamente
y queda nuevamente ahí, ¿no? Ya la fijé al otro lado, ya para las que pudieron ver. Entonces, recordemos las cosas puntuales. Debe tener un rótulo, ya, no retirar. Colocamos ahí sonda transanastomótica, no retirar. La fecha en que ha sido colocada y los centímetros que están fuera o que podemos visualizar, ¿no? Además del rótulo que va a tener en la propia sonda, ¿ya? Debemos tener un rótulo, ¿ya? A la cabecera del paciente, en la incubadora, ¿ya? Para que todos identifiquemos que esa sonda todavía no se puede movilizar, ¿no? Y recuerden que esa misma sonda vamos a usar si es que el bebé ya necesita alimentarse, va a ser por ahí. No necesitamos colocar una sonda, ¿ya? Hasta que cumpla su tiempo establecido. Muy bien. Vimos la parte de la sonda transanastomótica. Ahora vamos a ver la parte del drenaje, ¿ya? El drenaje, recordemos que está en la cavidad pleural, ¿ya? A ver si visualizamos por aquí. Ustedes van a visualizar el drenaje, ¿ya? Como un tubito que sale por aquí, va a tener puntos. A ver, creo que no lo ven todavía, un momento. Ahora sí, ya. Ustedes van a visualizar el drenaje, ¿ya? Van a tener ahí sus puntitos de sutura, ¿ya? Y dependiendo de cuán grande o cuán pequeña haya sido la cirugía, pues van a ver ahí la herida operatoria, ¿no? De la toracotomía que le han realizado. Esa toracotomía viene o va a estar cubierta con una gasita, ¿ya? Y con un apósito transparente. Ahí y con un apósito transparente. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros vamos a visualizar si hay sangrado, qué tipo de secreciones hay, ¿no? Dependiendo de cómo esté este apósito, también se va a realizar la curación. Muchas veces las primeras curaciones las va a realizar el mismo cirujano para evaluar, ya, pero a veces si esto realmente se ha empapado, podemos hacerlo nosotros, pero recuerden, debemos hacerlo incluso con el neonatólogo porque debemos tener mucho cuidado y que ellos visualicen, ya, que no hay movimiento o no hay deslizamiento de este catéter, de este drenaje, ¿no? Recuerden que el drenaje, su nombre lo dice, está a drenaje y está conectado a ver, lo voy a levantar, vamos a ver, y está conectado a un frasco de drenaje, ¿no? Esto tiene un sello de agua, ¿ya? Debe estar herméticamente cerrado. Estos son los frascos antiguos, probablemente muchos en sus unidades ya tienen el set, ¿ya? Que es una cajita cuadrada, pero el principio es el mismo, que viene una tubuladura al vacío, la otra que cumple como el sello de agua y esta propiamente dicha, que es donde va conectado el drenaje. Por nada tiene que haber una desconexión accidental. ¿Por qué? Porque recordemos que hay diferencias de presiones, ¿ya? La cavidad intrapleural, ¿ya? Y la presión ambiental es muy diferente. Entonces, si hay una desconexión accidental, pues va a hacer que ese pulmón pueda colapsar. Entonces, cuando nosotros pretendemos trasladar a nuestro paciente, no van a hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Con fines de mostrarles, estoy levantando ya el frasco de drenaje. Pero si ustedes van a movilizar, el frasco de drenaje siempre se tiene que mantener por debajo ya del paciente, por debajo. Entonces, si esta es mi incubadora, pues esto estará así en el suelo, pero va a tener algún tipo de estante especial para que no pueda caerse fácilmente, porque habíamos dicho que es sumamente riesgoso. Si yo voy a movilizar al paciente y requiero colocar el frasco, ya sea porque mi incubadora es pequeña o etcétera, o voy a hacer algún tipo de movimiento, lo que yo tengo que tener es mi pinza, ¿ya? Voy a dejarlo en el suelo. Tengo que tener mi pinza, puedo hacer un doblez y realizamos
el clampaje. Una vez clampado, yo recién ahí puedo movilizar mi frasco de drenaje, ya sea porque lo estoy trasladando a otra incubadora, entonces voy a movilizar, luego movilizo al bebé o viceversa, lo vamos a hacer entre dos, entre tres, pero por seguridad, siempre antes de movilizar a nuestro paciente y de esa manera, nosotros tenemos que clampar primero. Una vez que ya hemos estabilizado a nuestro bebé, ya hemos trasladado, pues ubicamos nuestro frasco de drenaje y desclampar el lazo, ¿no? Y esto quedará probablemente siempre a la cama del paciente en un lugar visible ante alguna emergencia. Vamos a nosotros observar si este drenaje oscila, si hay secreciones, ya, si la cirugía ha sido muy cruenta o han tenido que hacer mucho procedimiento, probablemente los primeros días nosotros vamos a ver secreciones aquí sanguinolentas completamente. Conforme van a ir pasando los días, pues se van a convertir en serosas y probablemente en algún momento solamente va a estar como desfogue. Entonces, si por A o B hubo un retiro accidental de la sonda y empezamos a ver por aquí burbujas como si fueran saliva, es muy probable que que la fístula que haya tenido, pues haya tenido una dehiscencia y estamos viendo nuevamente un escape, ¿no? Esa es la función del tubo de drenaje torácico. Si lo dejaran cerrado y hubiera una dehiscencia, pues sus pulmoncitos colapsarían, producto de que las secreciones están yendo a la cavidad pulmonar. Entonces va a generar un distrés respiratorio, un requerimiento de oxígeno y una descompensación clínica. Entonces, por eso es que los primeros días pues van a tener sí su tubo de drenaje torácico. Por ahí veo una pregunta, ¿la sonda transanastomótica tiene que quedar abierta a gravedad o cerradas? Los primeros días van a quedar a gravedad, porque recuerden ya que al no ver unión con el esófago, la cavidad, el estómago y los órganos que continúan, los intestinos, ya no han tenido pase, ¿no? Entonces, lo que la sonda va a permitir los primeros días, la sonda transanastomótica, uno va a ser que se puedan descomprimir, ya que hay una descompresión gástrica y también producto, como cualquier bebito en su posoperatorio, ya por el estrés que hay, pues va a empezar a excretar secreciones biliosas, probablemente, ¿ya? Si es que el bebé tiene otro tipo de riesgo, también vamos a poder evidenciar secreciones porráceas, sanguinolentas, ¿no? Una vez que el líquido haya aclarado, ya recuerden que es una evolución completa junto con los cirujanos, neonatólogos, y lógicamente lo que nosotros evidenciamos en nuestras notas de enfermería, en nuestros registros, en nuestras hojas de monitoreo de qué tipo de secreciones sean, cuando esto se vaya aclarando, pues lo más pronto va a iniciar una nutrición enteral mínima, ¿no? Van a ir probando, quizá con 1, con 2 centímetros, y mientras el bebé vaya tolerando, pues van a ir incrementando. Pero ya, hasta que pase esos 15 días y este bebito inició ya una dieta pronta, porque quizá no tuvo un compromiso pulmonar severo, ya, va a seguir alimentándose por esta zona, más o menos, como les vuelvo a repetir, unos 15 días, ¿no? Hay bebés, ya, que solamente ha sido muy fácil su anastomosis, no han tenido fístulas, ya, y tiene un buen pronóstico, pues al tercer, cuarto día ya está iniciando una nutrición enteral mínima, ¿no? Y conforme pasa el tiempo van incrementando y estos bebitos pues están, como quien dice, alimentándose, pero todavía por su sonda transanastomótica. Muy bien, creo que acabamos con este escenario. ¿Alguna pregunta? Licenciada, quisiera hacer una consulta. Para pasar a otro escenario. Ujú. Estamos en la atresia de esófago, posoperado, porque en el pre Hola. hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero esto es en el posoperatorio de atresia.
el frasco de drenaje, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar? ¿Ya? Si nosotros estamos utilizando el, este frasco de drenaje, ¿ya? Recuerden que este viene con un sello de agua, ¿ya? Y más o menos el sello de agua es unos de 7 a 10 centímetros. Pero si este frasco es pequeño, porque hay algunos frascos que son grandes, y vemos que está habiendo abundantes secreciones, pues hasta se puede cambiar cada 24 horas. Pero hoy en día, les había dicho que tenemos los frascos, el set que ya viene con un drenaje torácico comercial, ¿no? Que esos incluso tienen su tubuladura para hacer presión negativa, para que puedan aspirarse, ¿ya? Que quizás sí se puede utilizar en atresia esofágicas severas, que tienen fístulas y se vuelve a refistulizar y a refistulizar, esos sí pueden durar, pues, ¿no? Conforme se vaya llenando, tiene su escala gradual de las secreciones, y se va llenando, se realiza el cambio, se va llenando y se realiza. Los primeros días tiene que evidenciarse oscilación en el frasco de drenaje. Sí, la oscilación es mínima. Ustedes van a ver que, supongamos, a ver, vamos a hacer un ejemplo nada más. Espero no confundirlos. Recuerden que el drenaje torácico en la atresia esofágica no es porque tiene una patología pulmonar, no es porque ha hecho un neumotórax. Claro que puede hacer, por otros motivos, ¿no? Por una complicación respiratoria. Pero básicamente este drenaje es como un sello de seguridad para que nos puede indicar a nosotros que la anastomosis o la fístula que haya tenido esté yendo por buen camino, ¿no? Esté yendo por buen camino. Y básicamente el drenaje que tiene ahora es para visualizar si es que hay algún tipo de alteración. Entonces, ustedes no van a ver que el frasco va a burbujear. ¿Cuándo burbujea? Cuando hay un neumotórax, ¿no? Entonces, eso lo vemos en otras patologías, ¿no? Hay neumotórax, punzan y empieza a burbujear. ¿Por qué? Porque hay aire en la cavidad pleural. Pero en el caso de la atresia esofágica, no. Entonces, solo como ustedes van a ver el oscilamiento, lo hago a modo de ejemplo. Ojo, no vamos a desconectar. A ver si podemos ver aquí. Sí se ve, miren. El oscilamiento, ustedes solo van a ver así. El bebé se mueve, respira, va a subir y va a bajar. Va a subir y va a bajar. A ver si lo podemos, Tal cual. ahí, miren. El bebé va a respirar. Uno, dos, uno, dos. O sea, ustedes en la atresia esofágica, ya, si es que este bebito no tiene neumotórax, solo van a ver ese movimiento. Esa es la oscilación. Cuando burbujea, cuando hay un neumotórax, y eso lo vemos en esa patología propiamente dicha que utilizamos el drenaje torácico. Pero recuerden, en esta ocasión el drenaje torácico es por una seguridad, ¿ya? Si la cirugía ha sido larga, etcétera, vamos a ver si secreciones sanguinolentas, propio de la cirugía, etcétera, pero la oscilación solamente va a ser así. Ustedes van a ver, el bebito respira, va a oscilar así y va a ir cayendo al frasco, ¿no? Va a ir cayendo al frasco. Y la teoría nos dice que cuando nosotros vemos burbujitas, ¿ya? A ver, voy a intentar formar burbujas, vemos burbujitas como si fuera una saliva o algo así, pues es un indicador que probablemente es la fístula que tenía se haya abierto y ha habido una dehiscencia, ¿no? Y básicamente esa es la función que va a cumplir este drenaje torácico, más allá, ¿ya? Del burbujeo que usualmente solemos ver cuando nuestros bebés tienen, pues, un neumotórax, ¿no? A ver, puede repetir, ya que en el encuentro no contamos con frasco de drenaje comercial, así que volvemos con información. Veo que este frasco de drenaje tiene 3 entradas o es diferente al frasco de drenaje que se usa para neumotórax que tiene 2 entradas. Ah, buen punto. Mm, realmente esta no es la clase del drenaje torácico, ya, pero voy a intentar hacer algo pequeñito. Miren, el frasco, el que tiene 2 entradas, que por ahí mencionan, ya,
es básicamente para drenar lo que hay. Entonces, si fuera en neumotórax, va a haber uno de salida y el otro que está conectado al paciente. Olvídense de este, digamos, ¿no? ¿Y qué va a haber? Ustedes van a evidenciar el burbujeo, ¿no? Entonces, ese es el frasco simple. ¿Por qué este tiene 3? Porque en el comercial, no sé si ustedes han visto, tiene 3 compartimentos, incluso hasta 4. Entonces, este tercero que vemos aquí, en este que es convencional, nos va a servir para conectar a otro frasco de drenaje, ¿ya? Va a haber un segundo frasco de drenaje así parecido a este, y este segundo va a tener también 2 orificios y en uno de ellos los vamos a conectar cuando lo conectamos a presión negativa. Es decir, ese neumotórax probablemente esté muy severo, ¿ya? Que tenga una patología muy severa que se vuelve a llenar ya sea de líquido, de aire, se vuelve. Entonces, ¿qué hacen? Lo conectan al aspirador y empieza la función no solamente de drenar, sino también de aspirar, ¿no? Y para eso se necesitan 2 frascos. Entonces, por eso que este frasco tiene 3, porque me da la opción de conectar a un frasco adicional y ese frasco adicional se va a conectar a la parte de aspiración. Y lo que tiene el frasco comercial lo tiene todo en uno, ¿no? Por eso este frasco está así. Pero si lo necesitamos solo para drenaje, pues es así como usted lo comenta, ¿no? 2 entradas. Uno que me va a permitir el sello de agua, que recuerden que lo medimos, y el segundo que va a estar conectado al paciente. Entonces ahí nosotros vamos a evidenciar solamente lo que drena, en el caso de la atresia esofágica, y si fuera un neumotórax, vamos a evidenciar el burbujeo. Pinzar con ese extremo de la pinza puede deteriorar la sonda. Buen punto, ¿ya? Va a depender mucho del tipo de sonda que utilicen para el drenaje torácico. Podría decir que tiene que ver mucho con el material que están utilizando el drenaje torácico. Recuerden que algunos colocan una sonda de alimentación, ¿ya? Otros, como a lo mejor el bebé es muy pequeño, incluso pueden utilizar un catéter venoso central a modo de drenaje y aquí realizan una conexión. Entonces, si hablamos del extremo de la sonda, podemos optar por colocar una gasa, doblar, ¿ya? Si hablamos del deterioro de la sonda y, aunque ya esas pinzas son más grandecitas, y pinzamos, ¿no? Y ahí nos quedaría, para evitar el deterioro de la sonda. Y recordemos también que de preferencia no pinzamos en el mismo catéter del drenaje, sino en la segunda conexión, ¿sí? Básicamente si queremos cuidar la integridad de la sonda. Muy bien, creo que con eso terminamos la parte de la atresia esofágica. Recuento chiquitito, muy importante, la sonda transanastomótica, ya la fecha, su letrero de no retirar, los centímetros que están fuera, cuando sale de sala, porque eso se tiene que preservar de enfermera a enfermera, de enfermera a enfermera, ¿ya? Si no, hacemos un corte en nuestros cuidados. Si precisamos mover a nuestro bebé, pues tenemos que pinzar. Y debemos observar si hay cambios en el drenaje. Lo principal es como si fuera una saliva, ¿no? Una secreción con burbujitas. Si asemeja a la saliva, pues probablemente hay un problema o se está refistulizando. Importante también evitar exudaciones, evitar retiro de la zona transanastomótica e hiperextender el cuello. No debemos hacerlo. Muy bien, creo que terminamos con esta parte del posoperatorio de la atresia esofágica. En lo que es el confort, el paciente, ¿en qué posición debería estar? Habíamos dicho que es en posición neutra, cabeza semiflexionada, ¿no? Recuerden que esto es hiperextensión. No, posición neutra, pero un poquito alineado, o posición de olfateo, que generalmente cosemos. Si esa posición ha sido, perdón, si esa anastomosis ha sido muy tensa, nos dice el cuello en semiflexión. Y si hablamos de la posición netamente dicha, exacto, ¿no?
recomendamos la posición de 30 grados. Acá no tenemos una incubadora que nos permita graduar, pero recomendamos de 30 a 45 grados. Pero recuerden que si hablamos de prematuritos, colocamos en 30, ¿no? Creo que ahí terminamos con esta parte, que ya son las 4. Entonces nos vamos al siguiente escenario, que son los defectos de pared. Pero, ¿y bien? Creo que ahí. Tenemos los defectos de pared, ¿no? Habíamos dicho que tenemos 2 patologías de defecto de pared, ¿ya? Que es la gastrosquisis y un falocele, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de gastrosquisis, ¿ya? La gran diferencia es que los intestinos están esviscerados, ¿ya? Y no hay una membrana, ¿no? La gastrosquisis. Y el onfalocele, pues la membrana está íntegra y aquí todavía está el cordón umbilical, mientras que la gastrosquisis generalmente está hacia el lado derecho y el cordón umbilical se preserva, ¿no? Básicamente eso. En el posoperatorio, dependiendo del tamaño, recordamos que hay gastrosquisis o onfaloceles grandes, ¿ya? Como también hay pequeñas, por ejemplo, aquí tenemos defectos pequeñitos, ¿ya? Como ejemplo, tenemos defectos pequeñitos que básicamente cuando son pequeños hacen una reducción primaria, es decir, el bebé nace y casi inmediatamente ya está entrando a sala y le realizan una reducción total, porque es algo pequeñito, ¿no? Pero cuando es un defecto más grande, ya en el caso de la gastrosquisis, pues los vamos a ver así, ¿no? Aquí conectado a una bolsa de silástico, una bolsa de silo. Recordemos que esto no tenía para aquí para hacer ejemplo, esto tiene que estar de manera perpendicular. Vamos a ver que acá tiene 2 hilos para poder ajustarlo y que se mantenga casi siempre perpendicularmente, ¿no? Recuerden que si no creamos esa tensión, ya los órganos van a tratar de introducirse, entonces van a tener mucho más probablemente dificultad respiratoria. Entonces, conforme vaya cayendo gradualmente, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Y eso es un manejo, se podría decir, conjunto y de manera principal con el cirujano, ¿no? Y habíamos dicho que uno de los aspectos principales es la medición de la pía. Tanto el onfalocele como la gastrosquisis, y más aún dependiendo del tamaño. Entonces vamos a ver aquí a nuestro pequeño. Él es varón. No sé si se ve, creo que no se ve. Vamos a hacer un poquito. Otra vez. Voy a retroceder, a ver. Voy a intentar. Creo que ahí. Vemos que nuestro bebé tiene su sonda vesical, ¿no? Básicamente con el fin de medir la presión intraabdominal. Siempre tiene que estar bien fijada. Podemos utilizar la misma fijación que utilizamos en la sonda transanostomótica, un apósito hidrocoloide y encima un apósito adhesivo transparente, ¿no? Y nos va a permitir fijar la sonda. La sonda conectada a un colector urinario. En este caso, no veo por... A ver. Y en este caso, este es nuestro colector urinario, ¿no? Algunos son bolsas exclusivas de colector urinario, pero aquí lo estamos adaptando un Volutrol como nuestro colector urinario. Para la medición de la pía, habíamos visto en la parte que hemos presentado inicialmente, teníamos dos formas de medir, ¿ya? Manualmente y otra con un sistema que simula, ¿ya? A los sistemas
a los sistemas comerciales. Entonces, la primera forma, manual, es bien simple, ¿ya? Recuerden que lo manejamos con guantes, ¿ya? Aquí tenemos nuestra extensión del colector de orina y aquí termina nuestra sonda de orina. De la manera manual, ¿ya? Después que se ha drenado, como todo está a drenaje, ¿ya? Vemos que no hay más. Desconectamos, sellamos el puerto, ¿ya? Y debemos guiarnos por la sínfisis púbica. Y se ha despegado. Recuerden que esta es nuestra sínfisis púbica. Alineamos y estiramos la sonda. Debemos hacerlo con un ayudante, ¿ya? El ayudante nos ayudará a colocar el nivel del centímetro. Y creo que ahí se ve. Abrimos el puerto de orina, ¿ya? Y esperamos. Y conforme vaya cayendo, pues diremos en cuántos centímetros está. Esta es una forma sencilla, fácil, ¿ya? Algunos que tienen el manómetro incorporado lo realizan de la misma manera que estoy realizando, solamente que conectan aquí el manómetro, pero para eso sí introducen 1 centímetro, ¿ya? Por kilogramo de peso. Si mi bebé pesa 2 kilos, pues introduciré 2 centímetros lentamente. Cerraré mi puerto. Realizaré la misma medición que acabo de realizar. Colocan el manómetro, mejor dicho, de manera perpendicular, coloca el manómetro y pues nos medirá aquí en el manómetro la presión intraabdominal. Es la manera sencilla, ¿ya?, de poder medir. Ahora vamos a la parte de otro sistema que también, pero que requiere más insumos. Entonces, retornamos nuevamente a la parte que mi sondita está conectada a mi bolsa de drenaje. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Voy a abrir mi campito y yo lo tengo abierto por fines de tiempo. 3 llaves de triple vía, 1, 2 y 3. Un puerto, una salida, va a estar conectada a mi bolsa colectora. La primera salida va a estar conectada, a ver si lo podemos ver acá, a 1 centímetro, ¿ya? Y al aire, sin nada. Creo que no lo vemos por aquí. Ahí, al aire. Pero básicamente tiene que estar bien alineado al centímetro, ¿no? Y otra vez hacia abajo, el segundo puerto va a estar conectado a un cloruro de 100 centímetros. Y el tercer puerto, ya, y más próximo al paciente, va a estar conectada una jeringa, ¿no? Entonces, cuando vamos a realizar la medición, conectamos, sobre todo cuando ya han hecho una reducción considerable ya del defecto. Conectamos el puerto de la sonda de nuestro bebé al puerto más cercano donde está la jeringa. Y para eso tiene que estar cerrada la llave para el lado del paciente, ¿no? Muy bien. También abrimos ya para el cloruro, este es el cloruro, y realizamos un cebado, un acero. Entonces aspiramos, vamos a aspirar aire, probablemente. Aspiramos hasta que llegue. Y ya llegó. Cerramos la parte que hemos purgado. Eliminamos el aire. Podemos hacerlo con otra jeringa, ahorita no
Cuento con otra, pero de 10. Y terminamos. Luego, nuevamente, ya, abrimos el cloruro y absorbemos otro poquito de agua. Más o menos unos 3 a 4 centímetros. Cerramos para el cloruro, ya, y abrimos para la llave que me quedó libre, para este segundo equipo de venoclisis. Y lo que vamos a hacer es llevar el cloruro, va a pasar por aquí, va a ingresar y lo vamos a llevar al nivel 0, ¿correcto? Vamos a introducirla y va a pasar por aquí y vamos a llevar al nivel 0. Entonces, empiezo, vemos que está avanzando, pero creo que no los dejo ver. Vemos que está avanzando, avanza, avanza, y vemos hasta ahí el nivel 0. Una vez que llego al nivel 0, lo cierro. ¿No? Lo cierro. Cerrado el cloruro, cerrado el cebado, y con la jeringa abrimos para el paciente, jeringa paciente, y extraemos delicadamente la orina restante que pueda haber. Extraemos, ¿no? Si queremos mantener el circuito cerrado, podemos cerrar para el paciente y abrir, y pujamos todo y todo eso se va a ir al desecho. Todo eso se va a ir al desecho, a nuestra bolsa. Cerramos, ¿ya? Para la jeringa y para el paciente. Tenemos ahí, también cerramos, mantenemos el desecho. Y finalmente, introducimos, a ver, introducimos 2 centímetros, 2 centímetros de cloruro por kilogramo de peso. Habíamos dicho que nuestro bebé pesaba 2 kilos, ¿ya? Entonces introducimos 4, estoy haciendo el cambio de jeringa, aquí hay 4, y esto va hacia nuestro paciente. De manera lenta. ¿Ya? De manera lenta. Va hacia nuestro paciente. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar para la jeringa, vamos a mantener la parte del cloruro cerrado, pero vamos a abrir a la parte que está quedando libre. Y todo lo que retorne, ¿ya? Todo lo que va a retornar por aquí, va a subir por aquí, vamos a hacer una pequeña simulación. ¿Ya? Supongamos que este es el retorno de la orina del paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Quiero que observen aquí. Aquí. Ahí está. Entonces, conforme lo voy avanzando, esto va a ir subiendo. A ver, ahí. Va a ir subiendo. ¿Mm? Entonces, en el nivel que se detenga, en este caso aquí hay 10, pues esa va a ser la presión en centímetros de agua. ¿No? Yo sé que esta parte, toda esta parte del sistema que abre, cierra la llave, cierra la otra, y eso y aquello, es un poquito difícil si es que no lo hacemos, ¿no? Pero confío en que podamos ver el video y si no, tomemos la otra parte que es mucho más sencilla, ¿ya? Pero como hay un juego que solamente es orina y presiones, prefieren que sea por un sistema parecido a este, ¿no? Pero con el otro método de forma manual, de forma más rápida, también podemos realizarlo. Y si nosotros hacemos un comparativo, pues la diferencia de presiones es mínima. ¿Qué catéter es? Dice la pregunta. ¿A qué catéter se refiere?
Cristel. Disculpe, no logro. Creo que me había olvidado esta parte importante, ¿no? Recordemos, así como hace un momento medimos la sínfisis púbica, pues esta es una forma que utilizan en herramientas, ¿no? Para que nos indique que esté a ese nivel. Nivel 0, la sínfisis, ¿no? Para eso utilizamos esta regla. Muy bien, creo que esta parte, terminamos con esta parte, ¿no? Una vez que hemos terminado, ya podemos mantener en nuestro campo, ya. Recuerden, si es que nuestro pequeño tiene un defecto grande, tiene un gran compromiso ya y riesgo de tener un síndrome comportamental, probablemente vamos a tener que medir con mucha frecuencia. Es por eso que realizan todo este sistema, ¿no? Y lo conectan directamente, entonces uno va a ver las fluctuaciones, solamente cambiando las llaves, ¿no? El segundo método, ¿qué nombre tiene? Mm, Markov. Ahorita ya viendo 2 puntos, me olvidé, pero en un momento te lo digo, mientras voy recordando, ¿ya? Mientras voy haciendo memoria. Y Melina, ¿no? Un momento, Melina. Y Cristel, al catéter, no sé exactamente a cuál te refieres, ¿ya? Muy bien, creo que esa es la parte de la gastrosquisis, el onfalocele, solamente a donde va conectado. Es un catéter vesical. Recordemos que para la medición de la pía utilizamos un catéter vesical. Es un catéter vesical. Esa es la sonda, ¿no? Un catéter vesical. Ahora, creo que mostramos un poquito el defecto. A modo de recordaris, cuando hablamos del onfalocele, ya, ahorita estamos viendo una gastrosquisis, pero imaginemos que tiene su membrana, ¿ya? Es un onfalocele. Cuando los onfaloceles son bastante grandes, ¿ya? Antes se solía, ¿no? Hacer el cierre primario, ir reduciendo y esto, pero en los últimos años los onfaloceles grandes generalmente tienen peor pronóstico, ¿no? Porque a veces se desviscera el hígado y etcétera. Entonces lo que ahora optan por realizar es que si este es mi defecto de onfalocele, ya curan todos los días ya con rifampicina en spray, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como recuerden que el onfalocele tiene una membrana, echan la rifampicina en el spray. ¿Y qué hace eso? Empieza a disecar la membrana. Entonces, ustedes van a ver muchas veces bebitos como si fuera aquí como una hernia. ¿Por qué? Porque esa rifampicina en spray hace que pueda la piel engrosarse y puede unirse. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el bebito aparenta que tuviera una hernia, pero en realidad ha sido inicialmente un defecto de onfalocele, ¿no? Y se evitan, se podría decir, el camino de tener el síndrome comportamental, ya que en el onfalocele tienen muchas más complicaciones, sobre todo cuando es visceración del hígado, ¿no? Entonces prefieren que cuando se haya creado la piel ahí, ya producto de que se ha secado y todo, la regeneración, realizan el cierre incluso más allá de los 6 meses, pero aparenta como si tuviera acá una membrana, como si fuera una hernia, ¿no? Parece, se asemeja a eso, ¿no? Mientras que la gastrosquisis sí la hacemos en reducción, ¿no? Va reduciendo, los órganos van descendiendo y recuerden que mientras va descendiendo, pues a veces hay un poquito de complicaciones respiratorias, ya sea porque está ingresando, ya hay mayor presión, algo que el bebé, producto de su malformación, pues su propio organismo no estaba familiarizado con ese tipo de presiones. Muy bien, cuando está en un nivel menos complejo. Mm, se refiere al defecto de la gastrosquisis y del onfalocele. Bueno,
El onfalocele va a ser un poquito más fácil porque recuerden que tiene la membrana. Entonces, básicamente es mantenerlo, ¿ya? Creamos como una... Habíamos dicho que era cuidados postquirúrgicos, pero vamos a hablar un poquito, ¿ya? Habíamos dicho que en el onfalocele tiene membrana y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, la bolsa, el plástico estéril, más que todo va a mantener la humedad y etcétera, ¿no? Y hay que crear siempre un soporte, ¿no? En este caso hemos utilizado apósitos para que haga ese soporte. Y ese soporte colocamos, podemos colocar, a ver dónde está aquí. Ese soporte más el plástico que se refiere, es, ¿verdad? Es estéril y realizamos un soporte para que pueda ir, se pueda permanecer en 90 grados, ¿no? Recuerden que acá también está cubierto, sino solamente por imagen. Ahí. Si es la gastrosquisis, ahí sí es un poco más complicado, porque recuerden que la gastrosquisis viene así, y no es así como está aquí, una bolita, sino los órganos están dispersados, generalmente los intestinos, ¿no? Y un poquito, dependiendo de la magnitud, un poquito de estómago. Entonces, en ellos, definitivamente tenemos que hacer con el área médica, ¿ya? Pero básicamente es ese plástico estéril, tiene que ir cloruro dentro, ¿ya? Y mantenerse húmedo, porque el ideal y lo importante ahí, que todas estas membranas, ¿ya? Todos estos tejidos no puedan dañarse, ¿no? Mientras haya daño, va a haber edema, si hay contacto, igual va a haber edema, entonces lo que más que tenemos que hacer es proteger y evitar que se seque, porque si nosotros colocamos gasitas secas, a lo mejor para tratar de cubrir vamos a secar, recuerden que es una mucosa. Y al querer desprender, como ya se secó, vamos a empezar a dañar los órganos. Bueno, en este caso los intestinos, ¿no? Vamos a empezar a dañar. Entonces, en ese caso sí, en algo menos complejo, si es pequeño, nosotros debemos protegerlo con un plástico estéril y mantenerlo húmedo, ¿ya? Mantenerlo húmedo. Muy bien, creo que acabamos esta parte y nos vamos al tercer escenario. Ujú. No, es gastrosquisis onfalocele. Ajá, ya. Y finalmente tenemos aquí nuestro tercer escenario y es nuestro escenario de cuidados de nuestra derivación ventricular externa, ¿no? Acá hemos intentado hacer una simulación de la derivación ventricular externa, que básicamente es un catéter, ¿ya? La literatura dice que este catéter, ¿ya? Tiene orificios por los cuales se crea el drenaje, ¿ya? También tiene una pequeña área, como una aletita, que es donde se realizan las fijaciones. Aquí se realizan las suturas y esto es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, no se va a ver porque es lo que va a estar en la parte interna, ¿no? Pero sí vamos a lograr visualizar estas dos aletitas donde se van a realizar las suturas, ¿no? Generalmente, casi siempre va a ser del lado derecho, salvo que la hemorragia o la complicación tenga alguna complicación específica en ese lado. Luego tenemos la unión, ¿ya? Que tiene el catéter con el circuito. En primera instancia, en cirugía va a estar así, pero básicamente nosotros lo vamos a ver cubiertos. Solamente se lo estoy mostrando. Tenemos la primera parte que es la unión y eso va a estar y tiene que estar siempre cubierto. Recuerden, con gases estériles, ¿ya? Y como el esparadrapo no es estéril, pero sí ya un apósito transparente, pues eso van a usar como un apósito transparente. Y de preferencia, toda esa parte del circuito tiene que estar en un campo estéril. ¿Qué es lo que vamos a visualizar también en este sistema de drenaje que tiene un dispositivo para la administración de medicamentos o la toma de muestras, ¿no? Más que todo es para conocimiento, ya la toma de muestras y la administración de medicamentos, nosotros vamos a estar presentes, pero como es algo que va a ir directamente a nivel intracraneal, ya lo tiene que realizar el neurocirujano, ya sea la extracción, vuelvo a repetir,
de un cultivo, de una muestra, de un citoquímico. Ya recuerden que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y se puede administrar también medicamentos. Entonces, la derivación va a tener eso. Un sistema de inicio de entrada que ya lo vimos, ¿ya? El siguiente va a ser un sistema, y en este caso, en los antiguos era como una llavecita de triple vía, pero ahora vienen así, ¿ya? Conector libre de agujas para administración de medicamentos y para extracción de muestras. También el sistema, ¿ya? Esta es la simulación, tiene, esta parte, perdón, también tiene que estar cubierta, ¿ya? Simulemos que lo que estoy cogiendo es un apósito adhesivo estéril. También tiene que estar cubierto. También tiene un sistema, ¿ya? De antirreflujo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está drenando no pueda retornar. Antes no se tenía esto, pero ahora los dispositivos, como todos son comerciales, tienen este dispositivo de antirreflujo. Y adicionalmente también tienen una pinza de seguridad. Una pinza de seguridad que nos permite clampar y desclampar. Todo esto ya va continuando a un circuito. Recuerden que les dije que esto es luego acoplado, ya, comercial. Luego viene un conector, ya, no sé si se logra visualizar bien, creo que no. Ya. Viene un conector que está nivelado al nivel 0. Aquí también podemos utilizar nuestra reglita, ¿ya? Ese nivel 0, ¿ya? Tiene que estar y coincidir con nuestro apéndice auricular de nuestro bebé. Creo que por aquí no se logra ver. Ahí. Tiene que estar a esa altura, ¿no? Esta parte del circuito ya nos permite conectar a un transductor para realizar la medición de la presión intracraneal, así como hay transductores ya para la presión venosa central. También hay transductores para medir la presión intracraneal, es similar y esto se conecta al monitor. También va llevado al 0. Luego el circuito continúa. Tenemos la bureta, ¿ya? Esta bureta generalmente es movible, como vemos aquí, puede ir hacia arriba y puede ir hacia abajo, pero por motivos de seguridad no está permanente. En esta bureta se realiza la recolección del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Termina la bureta, tiene otra conexión, ¿ya? Esta va a ser que el contenido de la bureta, cuando ya habíamos dicho que esté por lo menos en 50, ya debe ser drenada. Y finalmente tenemos la bolsa de desecho final, ¿no? De ahí, aquí se va a colectar mejor dicho, aquí se va a mantener todo el desecho de líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿qué cosas importantes nosotros debemos considerar? En primer lugar, recordar que el nivel 0 tiene que mantenerse a la altura del apéndice auricular del bebé. ¿Ya? Por motivos para que ustedes vean, vemos que está ubicado de manera diferente, ¿no? Pero recordemos que esto tiene que estar preferentemente lo más cerca al paciente, en el lado derecho o del lado que está la derivación, ¿no? Donde esté realizada la incisión. En segundo lugar, el neurocirujano, ¿ya? Es el que al momento en que el bebé sale de sala, nos va a decir cuál es la presión objetivo. Habíamos dicho que este sistema viene en centímetros de agua, como vemos esta escala verde, y en milímetros de mercurio, que es la segunda escala, ¿no? Que esta va a ser una forma manual para que nosotros podamos medir la PIA. Entonces, este nivel veo que no se observa, pero voy a marcarlo, ¿ya? Las buretas traen aquí con un indicador.
y que básicamente están ubicadas en ese extremo. ¿Ya? En el extremo superior. Entonces, ya aquí lo pinté de negrito y lo podemos ver, ¿no? Entonces, cuando el bebé sale de la cirugía, el neurocirujano es el que nos va a indicar que este nivel, si queremos que nuestra presión intracraneal no esté más de 15, va a estar fijado en 15, ¿no? Si queremos que nuestra presión intracraneal no esté más de 10, pues estará al nivel 10. Es decir, este extremo de la bureta, a ver, voy a intentar despegarlo. Este extremo de la bureta, recuerden que eso es movible y eso lo vamos a ver generalmente el primer día posoperatorio, ¿ya? Pues estará aquí abajo. Vemos la parte, se ve ahí, la parte oscura, negrita, y lo ubicamos en el nivel 10. Entonces yo sé que mi presión no va a subir por encima de 10. ¿Por qué? Porque va a llegar a 10 y va a empezar a drenar aquí, ¿no? Entonces ya habíamos visto que teníamos parámetros para la presión intracraneal, ya en neonatos, en lactantes, ¿ya? Entonces generalmente nos decían que es hasta 7, ¿no? La teoría dice que hasta 10 es aceptable y a partir de 12 quiere decir que ya hay una hipertensión intracraneal, ¿no? Incluso 10 de grado 1, grado 2 va aumentando. Entonces podríamos decir que entre 10 y 12 todavía está permitido. Entonces vamos a ver generalmente que nuestra bureta va a estar regulada, ese extremo tiene una señalización, ¿ya? Creo que no se ve en la imagen. Ya, aquí está. Nuestra bureta comercial va a tener una señalización similar, solamente que es una alita donde nos va a indicar nuestro nivel de presión. Eso lo van a ver, como les vuelvo a repetir, la primera vez que sale del postoperatorio. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que eso se mantenga ahí, ¿no? No debemos moverlo. ¿Por qué? Porque esa es la presión máxima fijada para nuestro bebé. Cuando la presión empiece a incrementarse, pues este sistema de drenaje dirá, no, no puede aumentar, entonces todo va a empezar a drenar, ¿no? Bien. Ahora, una vez terminado, recordamos que aquí podemos visualizar las características del líquido cefalorraquídeo y por qué drenamos en 50, porque así vamos a poder ir contabilizando si esas mismas características se siguen manteniendo con el tiempo, ¿no? Y vamos a la bolsa de drenaje. Ahora, ¿cómo medimos la pía de manera manual? Habíamos dicho que por acá podía ir un transductor, ¿no? Podía ir un transductor y etc. Entonces, nosotros, recuerden que como todo el sistema está abierto, vamos a hacer la simulación nuevamente con agüita. Aquí no, solo yo. A ver. A ver, como nuestro sistema está abierto, ya, y ya no está empezando a drenar, es decir, ya cae de gota en gota, entonces nosotros debemos de fijarnos dónde va el nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces solamente nosotros verificamos, creo que no va a subir. A ver. A ver, o bien esta parte, voy a intentar subir. A ver si es que sube. Vamos a ver si es que se puede. Ya. A ver. No sé si se logra ver.
No, que hay mucha... Ahí nomás, no se preocupe. Vamos a explicar. A ver, todo el sistema está abierto, ¿ya? Ustedes van a poder observar el líquido avanza, avanza o va a permanecer. El punto es que como todo está abierto, nosotros vamos a medir, vamos a guiarnos de esta regla, ¿ya? En el sistema comercial esto está bastante recto. Entonces, donde se ubique el líquido, el bebé tiene que estar tranquilo, no llorando, ¿ya? Donde se ubique, si él llegó a este punto, pues diremos, está con una presión intracraneal de 10. ¿No? Si por A o B vemos que drena, drena, drena y drena, una forma de medir, habíamos dicho que esto es movible, probablemente lo llevamos a 15 y vamos a ver que en 14 el líquido se detiene, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestra presión intracraneal será 15. Pero recuerden que mi objetivo es que esté en 10, entonces nuevamente la bureta su indicador va a volver a bajar al nivel 10, ¿no? Y solo para la medición yo puedo movilizar la bureta, ¿no? Pero recuerden que todo movimiento, la indicación de la medición de la PIA, debemos consultarlo con el neurocirujano. Hay neurocirujanos que te dicen sí, sí, recuerda que nuestra presión máxima se tiene que mantener el tal y quiero que escriban o registren, hagan una medición de la PIA cada 6 horas o cada 8 horas. Entonces, tú teniendo en cuenta esos valores, vas a poder realizar la medición y vas a poder colocar nuevamente en tu valor objetivo final. Recordemos que si es que mi bebé ha sido cambiado de incubadora o si mi bebé, a lo mejor yo soy una persona bajita y ahora va a atender una persona un poquito más alta, todo este sistema es regulable. Entonces siempre tenemos que verificar que se mantenga el nivel 0 de la regla, ¿ya? Se mantenga al nivel del apéndice auricular. Si hay necesidad de subir, pues subiremos, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿ya? A la magnitud de hidrocefalia que nuestro bebé tenga, pues muchas veces no siempre va a ser en 0. Algunos te van a decir, algunos cirujanos dicen no, que se mantenga en -2 o en -1. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes del cuál va a ser nuestro nivel 0, si va a ser 0, si va a ser -2, ¿ya? ¿Cuál es el nivel máximo de la PIA permitido? Es donde va a estar regulada nuestra bureta. Básicamente eso. Y finalmente lo que habíamos dicho, ver la zona de inserción. Aquí como lo vemos. Cómo están esa parte de las aletitas, ya, si están enrojecidas, si están a lo mejor sangrantes, si hay necesidad de curar, ya debemos notificar, comunicar al médico para que realicemos curación, ya. Debemos sumo cuidado con este sistema. Recuerden que el riesgo de infección es altísimo, ¿ya? Porque todo este sistema está fuera de. Entonces nosotros debemos mantener, ayudar a preservar, ¿ya? Si es que otros profesionales también están con nosotros, quizá no solo el neurocirujano, también está el neonatólogo, muchos trabajamos en hospitales docentes, entonces la parte de los residentes, ya que tienen contacto con nuestro bebito, se tiene que preservar, asegurar y nosotros tenemos que defender que se mantenga toda la parte de bioseguridad de nuestro bebé, porque está conectado directamente al bebé. Entonces el riesgo de contaminación, de que haya ventriculitis, de que haya meningitis producto ya de un mal manejo de la bioseguridad, de la asepsia en el sistema ventricular, pues va a hacer que genere complicaciones en nuestro bebé. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos al desarrollo de nuestros talleres en las salas.